Muy buenas, muy buen día, público presente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las necesidades asociadas a la no discapacidad. El tema que vamos a tratar es la disfotografía. ¿Qué es la disfotografía? Como nosotros sabemos, como docentes, tenemos que saber lo que es este tema, cómo vamos a trabajar mediante métodos, actividades o técnicas. Hoy en día hay muchas técnicas muy buenas que podemos trabajar. Una de ellas son los juegos de gamificación, como son los Kahoot, EducaPlay. Entonces, con esto podemos trabajar lo que es infografía. Como docente, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los errores que abarca este tema, cómo es la lectura, cómo reconocer mediante fonemas y mediante dictado. Bueno, los temas que vamos a abarcar es qué es la fotografía, las características, tipo de fotografía, las causas. Y también vamos a realizar unas preguntas mediante nuestro fanpage. Espero que sigan conectados y nos manden las preguntas. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la licenciada Karina Mendoza. Ella nos va a hablar qué es la fotografía. Muy buen día. Aquí vamos a ver lo que es la disortografía, ¿verdad? Como todos conocemos, la disortografía se conoce como un trastorno de la ortografía, ¿verdad? Aquí vamos a ver lo que el estudiante tiene problemas en la ortografía, ¿verdad? En lo que incluye dentro lo llamado trastorno de la escritura. Es el problema de la escritura donde el estudiante no va a escribir bien, se va a omitir palabras, le va a faltar, digamos, en palabras compuestas como donde va trompo, él va a omitir la M y va a escribir la palabra incompleta. Esa es la disortografía, donde tenemos entendido en un pequeño concepto lo que es la disortografía. Licenciada Carla, ¿qué es para las características para usted? Bueno, cuando hablamos de características de la disfotografía, tenemos la situación fononémica. ¿Qué significa esto? Nosotros, al momento que nosotros vamos a enseñar lo que son los fonemas, ¿cómo vamos a asociar el fonema con lo que son las consonantes, con las vocales? Al momento que nosotros vamos a decir mamá, papá, o vamos a decir casa, o tacho, planta, entonces nosotros estamos asociando lo que es un fonema. Para aprender todo eso tenemos que conocer primero el sonido de las palabras, las vocales y cada regla fonémica. Otra que las características son las adiciones, añadir letras. Muchas veces nosotros, al momento que realizamos un dictado, entonces, si nosotros hacemos el dictado, como el cuento de la Caperucita Roja, y le hacemos, Caperucita Roja tenía una capa roja. Entonces, el niño va a colocar otra, no va a colocar lo que nosotros hemos dictado, sino va a añadir más palabras. Caperucita tenía una capa roja, que era muy roja, entonces el niño está omitiendo palabras, no escucha a lo que nosotros decimos. El niño tiene también un problema de lo que es el audio. Omisión de algunas letras o palabras. Cuando tratamos de omisión de algunas letras, aquí tenemos un gran ejemplo, con la palabra planta. A lo que nosotros vamos a dictar, asocia palabra con palabra. Nosotros le vamos a dictar planta. Y el niño le vamos a decir que él nos pronuncia palabra por palabra. Entonces él nos va a decir P, L, A, T, A. Entonces al niño, ahí tenemos un error, que el niño está omitiendo lo que es la letra N. El niño no está asociando correctamente las palabras. Otra de las características es la inversión o cambio de posición de letras. Cuando nosotros tenemos una comparación de palabras, o nosotros aquí tenemos un ejemplo, albahaca o albahaca. Entonces nosotros le decimos al niño que omita cuál es la palabra correcta, cómo debería sonar la palabra correcta. Entonces el niño sabe lo que es el cambio de posición de las palabras. Yo le dicto albahaca, entonces él pone abaca. Entonces ahí está lo que es omisión de las palabras.
él omite ciertas palabras en sentido que no analiza bien a lo que nosotros estamos diciendo, pronunciando. Confunde las palabras y en los errores, signos, puntuaciones o tildes. Al momento que nosotros vamos a hacer lo que es un dictado, vamos a escribir lo que es la palabra votar. Nosotros sabemos que votar empieza con B pequeño y por lo general lo escriben con B grande. Entonces, ese es un gran error. Ese es un gran error ortográfico. Nosotros tenemos que enseñarles cuáles las reglas de cada letra. Por lo general, cada letra tiene reglas y eso tenemos que enseñarle como docente. Signos o puntuaciones o tildes. Aquí tenemos otro ejemplo. Papá o papa. Entonces, nosotros que al estudiante le decimos que diga papá, estamos pronunciando el acento, lo que es en la A. Pero el estudiante no nos dice papá, sino nos dice papa. Entonces, ahí escuchamos el sonido diferente. Dificultades para separación las palabras o sílabas. Muchos estudiantes tienen muchas dificultades. Al momento que nosotros vamos a decir, realizar separación de sílabas o reconocer cuántas sílabas tiene esta palabra. Cómo aprender. Entonces el estudiante no sabe lo que es separar las sílabas. Nosotros como docentes tenemos que enseñarle todo este tipo de reglas. Porque nosotros sabemos que las reglas gramaticales son muchas. Eso es lo que abarca lo que las características. Tipos de disografía que existe, señora licenciada Karina. Aquí, como podemos ver, tenemos los tipos de disortografía, ¿verdad? Pero al hablar de tipos de disortografía, son algunos, pero nosotros nos hemos enfocado solamente en los más importantes, como son 3, ¿verdad? Porque lo que es la disortografía abarca bastante, pero nosotros escogemos lo que son los más importantes. Aquí tenemos lo que es la disortografía natural, la disortografía visual y la disortografía mixta. Al hablar de disortografía natural, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos que es algo natural del estudiante o del niño, pero digamos que la disortografía natural es en lo que afecta el desarrollo fonológico y las reglas de conversión fonema-grafema. Es donde el niño tiene problemas, donde omite una letra, un cambio de una letra que supone un cambio de fonema. Aquí digamos que nosotros le decimos escribe cambio. Él va a omitir la letra M o va a cambiar la letra B labial por la P. Esa es la disortografía natural. En lo que tenemos la disortografía visual es el problema donde uno como docente le dice al estudiante, observe la palabra que le voy a poner aquí. Entonces uno le escribe y el estudiante no avanza a ver la palabra y ve, digamos, otra palabra. Digamos que le ponemos la palabra cambio, él va a ver cambio. Entonces él no avanza. Ese es el problema de la disortografía visual, ¿verdad? En la disortografía mixta tenemos lo que es, aquí abarcan lo que son las dos disortografías, entre la natural y la visual, donde digamos que va a tener el niño problemas tanto directamente como indirectamente, por lo que cometen errores tanto de la disortografía natural como la visual, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en lo que son los tipos de disortografía. A continuación tenemos para la licenciada Carla. Bueno, pueden haber varias causas. Las causas perspectivas, causas intelectuales o causas efectivas o emotivas. Las causas perspectivas son más que lo que es el conocimiento, en lo que es la motricidad del estudiante. ¿Cómo vamos a desarrollar la motricidad? Mediante la lectoescritura, mediante la lectura. ¿Cómo es desarrollar que el niño aprenda a escribir adecuadamente? ¿Cómo el niño pueda pronunciar ciertas palabras? Eso es muy importante en lo que es las causas perspectivas, que el estudiante tiene que aprender desde pequeño. Entonces, esto viene desde el momento que nosotros vamos a enseñar la primera palabra, cómo escribir, cómo pronunciar la letra ma, el sonido de la M, que es Entonces, eso es lo que viene en lo que es la causa perspectiva.
En las clases intelectuales es donde nosotros como docentes vamos a interactuar con el estudiante. ¿Cómo vamos a llegar al estudiante? ¿Con qué métodos? ¿Con qué alternativas? ¿Con qué propósito que el estudiante aprenda a escribir correctamente? Como docentes, nosotros tenemos que ayudar mucho al estudiante en lo que es la motricidad, como hemos hablado. También enseñarle al estudiante las reglas, las diferentes reglas ortográficas, enseñarle al estudiante lo que son los conceptos básicos. Como docentes, nosotros tenemos que enseñarle mucho al estudiante para que sí vaya, cuando el estudiante vaya a curso más superior, no tenga ningún tipo de problema. Causas efectivas emocionales. El bajo nivel de la motivación que afecta el sentido de no mantener la atención a necesidades a pesar de conocer ciertas reglas ortográficas. Como nosotros sabemos, hay muchos docentes que son tradicionistas, que ellos enseñan como aprendieron. Entonces, hay docentes que son repetitivos. Entonces, nosotros le enseñamos, como siempre, ¿qué es lo que lo primero le enseñamos a los estudiantes? Son ma, me, mi, mu. Entonces, o separar las palabras como jirafa. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al estudiante el concepto básico. ¿Cuáles son las reglas ortográficas? Nosotros tenemos que enseñarle todo eso, conocer, porque hoy en el día vemos estudiantes de noveno, 10º año, que no saben las reglas ortográficas, que no conocen los tipos de contexto. Entonces ellos son estudiantes que sí conocen y eso le afecta tanto lo que es el sentido emocional del estudiante. Bueno, hoy vamos a trabajar varias actividades que hemos realizado con la licenciada Karina. Detectar las palabras intrusas. Esta es una actividad que realizó la licenciada Karina. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la actividad, el detectar palabras intrusas, ¿verdad? Se nos viene a la cabeza, ¿qué será eso de intrusa, verdad? Intrusa quiere decir palabras mal colocadas ahí en esa, digamos, letras mal colocadas en esas palabras, o letras que lleguen a faltar. Digamos, aquí tenemos esta actividad, ¿verdad? Aquí tenemos los higos. Aquí vemos que está encerrada, es porque aquí tiene un problema esta palabra, ¿verdad? Le hace falta algo. Acá tenemos la palabra recolecta, ¿verdad? Aquí también tenemos encerrado. En cambio, aquí tenemos algo de más. Aquí tenemos la palabra verano. En este, en cambio, podemos observar que no se escribe con esa letra. Que suena igual con esa letra, pero digamos que se escribe con la otra, con la letra V. Tenemos acá también alrededor, ¿verdad? Podemos observar aquí que está encerrado porque alrededor no se escribe con las dos R, se escribe con una R. Entonces aquí el alumno va a poder, digamos, a erradicar un poco más lo que es el problema de la disortografía, porque él se va a ir dando cuenta de que la palabra no se escribe así, sino se escribe tal como la está él corrigiendo aquí, ¿verdad? Porque aquí él se va a dar cuenta que va a corregir estas palabras, que no se escriben con esa letra, sino con otra letra. Más adelante tenemos otra actividad que realizó la licenciada Carla, descomponer las palabras. Cuando hablamos de descomponer las palabras, se enseña a través de las palmadas. Cuando nosotros vamos a trabajar mediante palmadas a descomponer las palabras. Luego escribirlas y separarlas con guiones posteriormente, o algunos presentan con palabras que sean como descomponer. Aquí tenemos un gran ejemplo. Muchas gracias. Nosotros le decimos al estudiante que primero realizamos la actividad con palmaditas y después la va a escribir cómo se escucha, cómo se separa la palabra. Entonces nosotros vamos a separar lo que es muchas gracias. Así separamos y le preguntamos al estudiante, ¿cuántas sílabas tiene? Entonces él ya está reconociendo cuántas sílabas tiene muchas gracias. También que el estudiante vaya separando con guiones, que es importante. Aquí tenemos otra actividad que realizó la licenciada Karina, hacer sopa de letras.
Aquí tenemos esta actividad que es lo que es sopa de letra, ¿verdad? Es una actividad muy buena en lo que es el problema para la disortografía, ¿verdad? Porque aquí el estudiante va a ir, digamos, encerrando las palabras que le colocamos aquí abajo y él va a ir aprendiendo cómo se escribe esa palabra. Entonces él más adelante no va a tener problema al escribir esa palabra porque ya él de lo que ha estado practicando en la sopa de letra, él ya se va a grabar en su cabecita que esa palabra se escribía de esa manera que le puso la docente, que le puse yo en esa sopa de letra, él entonces va a trabajar de una mejor manera, ¿verdad? Y aquí entonces ya la ortografía se va a ir mejorando lo que es la ortografía en el estudiante. Bueno, aquí tenemos las preguntas que hemos ya terminado con lo que es el concepto y que la licenciada Karina nos ha dicho. Entonces, vamos a ver las preguntas que han realizado mediante Space. A ver, señora Karina. Aquí tenemos una pregunta que le voy a hacer a la licenciada Carla. ¿Cómo tú reconoces a un estudiante con problema de disortografía? ¿Cómo yo reconozco? Bueno, vamos a reconocer cuando el niño es mayor de 8 años y tiene problemas con la lectoescritura, problemas al pronunciar ciertas palabras, problemas al momento que va a sentar ciertas palabras que no tenga acento, problemas también al momento de hablar o al momento de escribir ciertos dictados. Nosotros tenemos que ver, cuando un niño ya tiene 8 años, mayor de 8 años, y tiene este tipo de problemas, nosotros sabemos que es un problema de disortografía, porque por lo general también como que se llama la dislexia un poco parecida. Pero nosotros vamos a ver qué tipo de problemas es el estudiante. Por lo general, si nosotros no corregimos esto, cuando el niño recién está lo que es ingresando a lo que es preparatoria, con niños de 3 a 5 años. Y nosotros, al momento de, como docentes, trabajamos con los estudiantes y le hacemos lo que son pequeños dictados, oraciones. Entonces, como docente yo le digo a los estudiantes, le hago dictado pequeño, o que me conjugue ciertas palabras. Entonces le digo, mi mamá me quiere. Entonces yo le digo que repita, mi mamá me quiere. Entonces el niño me dice, mamá me quiere. Entonces nosotros vemos que no está colocando lo que es el acento. Entonces en algo común, si nosotros le decimos otro similar ejemplo, mi papá me quiere. Entonces él pronuncia, no lo pronuncia papá como debería ser con acento, sino papá. Entonces vemos otro significado que tiene. Entonces ahí nos damos cuenta que el niño tiene lo que es un problema. Y ahí el niño tiene de 3 a 5 años, que nosotros podemos detectar ese tipo de problemas. Entonces nosotros una vez detectando los problemas, que por lo general no es tan común porque a esa edad los niños están aprendiendo recién lo que es escribir y están recién pronunciando ciertas palabras. Entonces como docentes, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los tipos de falencias y problemas que tienen los estudiantes. Pero como hemos dicho, cuando el niño tiene de 7 a 8 años, tiene ese tipo de problemas, nosotros podemos hablar con un especialista, hablar con los padres de familia, el padre de familia hablará con un especialista, entonces ahí vamos a tratar los tipos de problemáticas que va, para que el niño a futuro no tenga ese problema. Es un problema muy negativo, porque si lleva ese problema el niño ya octavo, noveno, décimo, entonces el niño ya va a tener un problema más grande al momento que vaya a ingresar a lo que es una universidad, con este tipo de problemas. Otra pregunta que nos lleva al Fan Space para la licenciada Karina. ¿Cuáles son los errores ortográficos más comunes en los alumnos? Aquí podemos ver los errores más comunes como la K, la P. También podemos ver los errores en los que son las palabras compuestas, ¿verdad? Las palabras que ya son compuestas como, digamos, cambio, trompa, ¿verdad? Entonces al niño le vamos a decir, escribe, digamos, la palabra cambio. Él va a omitir la palabra M, entonces ahí nos vamos a ir, nosotros como docentes nos damos cuenta que él está omitiendo una palabra, una letra, ¿verdad? Entonces esa palabra que nosotros le estamos dictando va a sonar de diferente manera. Entonces aquí vamos nosotros como docentes reconociendo dónde están los errores ortográficos que el niño tiene. Entonces en esa manera nosotros le vamos como docentes a hacer trabajar, digamos que repita, ¿verdad? Esa palabra para que se le grabe
y él no tenga problema, digamos, en otro dictado o algo, que no tenga el problema de escribir esa palabra mal. Tenemos la siguiente pregunta para la licenciada Carla. ¿Crees tú que la disortografía es algo natural en el estudiante? Bueno, cuando el estudiante, esta problemática no se le corrige desde muy pequeño, entonces vamos a ver que sí es un problema natural. Pero cuando nosotros como docentes corregimos toda esta problemática al estudiante, no va a ser un problema de naturaleza. Por lo general, este tipo de problemas tiene también en forma de patología. Hemos visto estudios, hemos visto también diagnósticos de otros estudios muy avanzados que hablan de este tipo de problemáticas. Pero como nosotros como docentes, si diagnosticamos esto a tiempo, diagnosticamos en niños, que si nosotros estamos dando clases a niños de primer año de básica, que son por lo general niños de 7 a 8 años, y vemos este tipo de problemática que los niños tienen, entonces nosotros vamos a corregirles. Vamos a corregirles y vamos a enseñarles lo que son los conceptos, y vamos a ver que esto ya no va a ser algo de forma natural, sino esto ya va determinado. Para la licenciada Karina, ¿existe algún tipo de tratamiento para diagnosticar la cura de este tipo de problemas? ¿A quién se puede acudir? Sí existe, digamos, el tipo de tratamiento, ¿verdad? Aquí nosotros lo podemos detectar por medio de, digamos, haciéndole test al niño. Entonces, digamos, los tratamientos para curar este tipo de problemas lo podemos hacer de la manera más dinámica, digamos, haciendo que el estudiante interactúe en lo que son las palabras, en la manera de deletrearla. Y digamos, podemos también acudir al padre de familia para que él en casa refuerce lo que son el deletreo de las letras, para que él más adelante no tenga problema. Entonces, en lo que el docente le dicte alguna palabra o le diga que escriba esa palabra, él ya viene con eso de que el papá, la familia le ha enseñado que tiene que escribir esa palabra así, porque ha estado repite y repite. Entonces, ese tratamiento es muy bueno para que el estudiante ya no tenga esa clase de problemas. Y tenemos la siguiente pregunta para la licenciada Carla. Tú como docente, ¿cómo trabajarías con estudiantes con problemas de disortografía? Bueno, como docente, ¿cómo yo trabajaría? Con métodos, con diferentes métodos. O sea, hoy como sabemos, las TIC, ¿qué son las TIC? Las TIC son muy buenas, porque nosotros sabemos que hoy en día nosotros estamos trabajando lo que es el aula invertida. Entonces, nosotros podemos trabajar con métodos con juegos de gamificación, como son EducaPlay, Kahoot, o si no también métodos manuales. Nosotros podemos hacer dinámicas que al estudiante les podemos enseñar mediante fichas. Entonces yo de esta forma trabajaría, mediante fichas, así mismo con sopa de letras que vinimos trabajando, con decomposición de palabras, con diagramas también para que el estudiante vaya aprendiendo. Son métodos que el estudiante le va a gustar, porque hoy en el día a qué estudiante no le gustan los métodos, las clases que trabajemos con Kahoot. Al estudiante le va a gustar mucho. Entonces, si nosotros vemos que un docente tradicionista que no trabaja con ese tipo de métodos, entonces ahí vemos grandes errores. Entonces yo trabajaría con métodos como les vengo diciendo, con TIC, métodos dinámicos, con guía más que todo, y guía también para que los padres de familia abarquen con las enseñanzas con los estudiantes. Para la licenciada Karina, ¿cómo te sientes al trabajar como estudiante la disortografía? Bueno, yo me siento muy bien porque digamos en este aspecto, yo como docente abarcaría más lo que es la dinámica, ¿verdad? Haciéndole armar rompecabezas, digamos, de palabras, donde ellos van a juntar las letras. Entonces aquí va a haber más dinamismo entre mi persona y los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo me sentiría muy bien al trabajar con ellos porque digamos que vamos a interactuar el estudiante y el docente. Bueno, hemos visto las preguntas que hemos realizado mediante nuestras cuentas de fanpage, también lo que son las fotografías, las causas, características,
y los tipos y otros tratamientos más que todo. Es un tema muy importante que todo docente debemos abarcar al momento de enseñar. Estos son muy importantes más que todo. Nosotros como docentes y los que se van a graduar también como docentes vean este video. Es de gran enseñanza y gran ayuda. Bueno, licenciada Karina, ¿qué tal usted con esta actividad? A mí me pareció muy interesante abordar este tema con la licenciada Carla, la verdad, lo que es la entrevista de la disortografía, porque aquí nosotros como docentes, nosotros abarcamos lo que fueron las características, además hubieron temas muy importantes, lo que son las actividades, ¿verdad? Además tuvimos las preguntas que nosotros como docentes, ya sea la licenciada Carla y mi persona, respondimos esas preguntas, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos este tema a tratar, porque nosotros ya somos docentes, entonces fue un tema muy importante. Y yo agradezco a esta entrevista y también a ustedes por haber estado presentes. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por esta pequeña entrevista. Gracias, licenciada Karina, por dedicar este pequeño tiempo a esta entrevista que hemos realizado. Gracias, espero para un próximo video. Gracias, hasta la próxima.